¿Qué es lo que se juega en la elección del próximo domingo? Esta es la pregunta que obviamente está dominando la política y es la pregunta que está dominando y que va a dominar a este programa y es la pregunta que va a organizar la conversación que vamos a tener después con un gran analista de opinión pública de los más importantes del país, que es Alejandro Katterberg, que lidera la consultora Poliarquía. Hay distintas formas de mirar el panorama, obviamente. Podríamos pensar podríamos entrar al cuadro por una puerta que es la siguiente. Imaginar que el gobierno de Milei está en una encrucijada política, de gestión, similar a la que uno podía imaginar o recordar del gobierno de Macri en los primeros 2 años de gestión. ¿En qué consiste esto? Primero, un esfuerzo, un propósito de constituir una economía, vamos a poner una palabra resbaladiza, capitalista. ¿Qué quiere decir eso? Una economía en cuyo centro esté la iniciativa privada. Para constituir esa economía hay que hacer un gran esfuerzo, que es el que vino haciendo el gobierno y la sociedad argentina junto con el gobierno, similar al de los 2 primeros años de Macri, que es normalizar los precios, que los precios tengan alguna racionalidad, que los precios que tienen que ver con bienes internacionales se parezcan en alguna medida a los precios que rigen en el mundo. Emitir señales racionales en ese orden. Obviamente que el eje central de esa política es reducir los niveles de inflación. Y entre todos los precios, un precio en particular que es el que genera todo el debate y que ahora está haciendo doler de la cabeza no solamente al gobierno argentino, sino también al gobierno americano, que es el precio del dólar. Es un problema con los precios, un esfuerzo por normalizar los precios. Ahora, si se lograra ese objetivo que se va logrando con el tiempo, ahora vamos a hablar de algunos avances del gobierno en esa materia, vendría un segundo capítulo sin el cual es imposible pensar la inversión. Quien invierte no mira solo los precios, mira los costos para determinar, para decidir si pone su dinero aquí o en otra economía o en otro negocio. Entonces, el relato oficial, el programa oficial, lo que viene a ofrecer Milei y su gobierno es, por un lado, una normalización de los precios y después una reducción de los costos que facilite, que estimule la inversión privada. Y para esa reducción de los costos, sigue sosteniendo el discurso oficial, que es el mismo discurso que sostenía Macri, hace falta un programa de reformas. Y ya hay como una especie de convención de lugar común que hace falta una reforma tributaria, una reforma del régimen impositivo, una reforma previsional sin la cual la reforma del régimen impositivo es inviable porque es imposible reducir impuestos con este costo previsional que tiene la Argentina, y una reforma laboral. Quiere decir que una vez que se normalizan los precios, para encarar el problema de los costos e ir normalizando la economía argentina en general, hace falta un conjunto de reformas que exigen una mayoría en el Parlamento. Entonces acá llegamos al final del camino, de este pequeño camino, que es qué se juega en esta elección. Se juega si el gobierno, que tiene un liderazgo, que es el liderazgo personalista, centralizador, por momentos arbitrario, de Javier Milei, logra, además de tener un liderazgo, constituirse en un oficialismo. Ser un oficialismo ya es algo más complejo. Implica un órgano medianamente coordinado de gobierno en el Poder Ejecutivo y que ese órgano de gobierno se proyecte sobre el Parlamento y logre constituir mayorías para aprobar determinadas reformas. Lo que hemos visto
en estos 2 años, desde diciembre del 2023, pero sobre todo desde mayo del año pasado, cuando se aprueba la ley bases, es que el gobierno logró despejar la incógnita de si iba a haber o no un líder, pero no constituyó un oficialismo. ¿Dónde empieza y termina el oficialismo en la Argentina? Es muy difícil contestar esa pregunta. ¿Dónde empieza y dónde termina la oposición? Es muy difícil contestar esa pregunta. Depende del tema. Uno se podría preguntar, ¿dónde ponemos a Randazzo? ¿Dónde ponemos a Monzó como diputados? ¿En el gobierno, en el oficialismo o en la oposición? Al mismo Macri, a Ricardo López Murphy, ¿dónde lo ponemos? Depende del tema. No estoy hablando obviamente del kirchnerismo, que es nítidamente, duramente oposición. Entonces, este es el problema central, que es si de estas elecciones surge una libertad avanza, un oficialismo en el Poder Ejecutivo capaz de constituir una mayoría en el Congreso. ¿Cómo llega el gobierno a esta elección? Después vamos a hablar de todo esto con mayor detenimiento con Alejandro Katterberg. Primero llega con una de sus promesas bastante cumplida, que es ir contra la inflación, reducir la inflación. Es verdad, la forma en que el gobierno encaró este problema, después vamos a hablar de esto, porque hoy es materia de debate, no en la Argentina, sino en Estados Unidos, es una forma que generó otras patologías. Pero el último número de inflación, el número de septiembre, es 2,08. Y la inflación núcleo 1,9. Esto nos habla de que más o menos a fin de año uno debería esperar una inflación entre 28 y 30%. Es muchísimo para estándares internacionales. Es muy poco para lo que es la historia reciente de la Argentina. Es decir que una parte del electorado, probablemente una parte importante del electorado, le reconozca al gobierno haber cumplido con su palabra en esta materia. Hubo una segunda promesa de Milei en la campaña. No solamente iba a derrotar a la inflación, iba a castigar, a regenerar o a desplazar a la casta, a una clase política corrupta, oligárquica, centrada en sí misma, no puesta al servicio de la sociedad. Bueno, en ese capítulo, a medida que fue pasando el tiempo, las deficiencias del gobierno de Milei, las deficiencias de la libertad avanza son cada vez más notorias. Es muy difícil que el gobierno pueda sostener esta bandera demasiado tiempo en adelante. ¿Por qué? Bueno, caso Libra, muy temprano, aparecen todo el tiempo, sigue habiendo novedades sobre el caso Libra, está citada para explicar qué pasó en el Congreso la hermana del presidente, Karina Milei. Aparecen novedades muy frecuentemente en la justicia de los Estados Unidos. Hoy hay una nota en La Nación de Hugo Alconadamón relatando cómo para la jueza los fondos que se hicieron con Libra no son fondos que los americanos le puedan reclamar al Estado, sino que fueron a los bolsillos del inventor de esa criptomoneda, Hayden Davis, o, dice la jueza, presumiblemente a los bolsillos de los Milei, de Javier y Karina Milei. Pregunta, ¿ya la justicia en Estados Unidos tiene alguna prueba en este sentido? Pregunta más específica, ¿hay pruebas de transferencias a gente del gobierno? Vamos a dejarla ahí, la pregunta que se le está haciendo mucha gente en el Congreso. Por informaciones un poco brumosas, no del todo claras, que vienen de los Estados Unidos. Libra, primer caso. Segundo caso, un avión misterioso, el avión del empresario Leonardo Scaturice, que llega a Aeroparque, pasa por todas las barreras sin control de la aduana. ¿Qué llevaban esas valijas que traía Laura Belén Arrieta, empleada de Scaturice? No se sabe. Elementos electrónicos, material de inteligencia, no sabemos. ¿Con quién habló
Laura, o mejor dicho, ¿con quién hizo hablar a la gente de aduanas a la que le prestó el teléfono Laura Belén Arrieta en esa ocasión que fue filmada por las cámaras de Aeroparque? El juez Yadarola todavía no pudo encontrar esa explicación. ¿Cuáles son los dos teléfonos que se conectaron? Y sería importante que lo haga pronto para despejar cualquier duda sobre el gobierno. Segundo caso, un avión misterioso de un empresario muy ligado al gobierno, que además tiene negocios importantes con el Estado. Después ya vinieron informaciones que requieren menos explicaciones. Los audios de Españolo, hablando de presuntas coimas, de la hermana del presidente, de los primos Menem, nada menos que en el negocio de la asistencia a personas con capacidades distintas, diferentes. Y la coronación de todo esto, el caso Spert, que es un caso que se fue haciendo cada vez más grave por la forma en que el gobierno o que el presidente lo defendía. Caso de un dirigente de primer nivel, nada menos que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y primer candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, salpicado por la financiación del narcotráfico. Todos estos casos obligan a mirar retroactivamente y aparecen otras manchas en la camisa. Y una mancha muy importante que se llama Ariel Lijo, la postulación por parte del gobierno de un juez muy tildado de corrupto para la Corte. Cuando uno mira ahora toda esta secuencia, todo este rosario de episodios de corrupción, dice lo del hijo fue un error, no tenían la información o fue un objetivo. Entonces, en materia de lucha contra la inflación, el gobierno cumple. En materia de lucha contra la casta, aparece muy identificado con la casta, con lo peor de la casta. Primer dato de cómo llega el gobierno a las elecciones. Segundo rasgo, segundo dato, muy importante. La idea de que era un gobierno invicto, la idea de que la lógica de la política había cambiado y había un gobierno durísimo en el ajuste, que a pesar de ese ajuste no merecía castigos electorales, no pagaba costos políticos, quedó por lo menos puesta en tela de juicio en la provincia de Buenos Aires. Es un gobierno que puede perder elecciones. Las fuerzas del cielo eran fuerzas de la tierra, eran como cualquier otro gobierno. Perdió la elección de la provincia de Buenos Aires. No nos cansamos de insistir, una elección que no puede ser nacionalizada, muy peculiar. Después vamos a hablar con Alejandro Katterberg de este tema. Si de la provincia de Buenos Aires se puede deducir algo respecto de la elección del próximo domingo. Pero lo importante es que quedó la marca de que esta gente puede perder y ganar elecciones. Pero son como todos. Ahí hay una discusión incluida en este tema, que es una discusión que domina sobre todo al peronismo de la provincia de Buenos Aires, respecto de si fue o no un acierto desdoblar la elección. Lo vamos a saber el domingo que viene. Cristina Kirchner dice, no sabemos todavía si fue un acierto o no. No vaya a ser que en la elección de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre se produjo un resultado que ahora alerta a todos aquellos que no fueron a votar, pensando que no hacía falta ir a votar, y ahora sí van a ir a votar precisamente porque ganamos nosotros los kirchneristas. Este es uno de los argumentos principales de Cristina Kirchner cuando objeta la estrategia de Kicillof de haber adelantado la elección bonaerense y haber puesto ahí una especie de encuesta perfecta que adelanta lo que podría pasar y que por lo tanto corrige el proceso. Kicillof dice no, fue un acierto. ¿Por qué fue un acierto? Porque la derrota del gobierno fue tan importante que justamente se inauguró la idea de que es un gobierno vulnerable. El peronismo de todo el país para el 26 de octubre, para la próxima elección del domingo, me debe eso. Ese es el argumento de Kicillof. Me debe haber adelantado una elección y haber producido una gran victoria sobre lo que parecía invencible. Veremos qué pasa el domingo que viene para ver cómo se liquida esta discusión cifrada, que es una discusión dentro de la interna kirchnerista en la provincia de Buenos Aires. Obviamente que lo que pasa en la provincia de Buenos Aires es decisivo
precisamente porque ahí está el kirchnerismo, y porque el gobierno de Milei va a ser un gobierno u otro si sobre el horizonte del 2027 se recorta la figura de un candidato kirchnerista. Ese objetivo principal, atraer inversiones frente a esa eventualidad de un reflujo, vamos a ponerlo así, populista o intervencionista, y bueno, ese objetivo de atraer inversiones se ve dificultado, se empieza a mostrar esquivo. Lo que mostró también la elección de la provincia de Buenos Aires, y nosotros mostramos estudios muy minuciosos del jesuita Rodrigo Sarazaga, es que cambió el perfil del votante del gobierno. Había un votante filoperonista de clase media baja que podría ser un votante, para entendernos, parecido al que podía votar a Massa en el 2013-2015. Ahora la formación sociológica de La Libertad Avanza parece ser más parecida a la del PRO, un partido más de derecha, de clase media, media alta y alta. Perdió el invicto. El otro dato con el que llega la elección, el otro rasgo, la otra novedad, que impone un clima, perdió la infalibilidad. ¿En qué materia? En materia económica. Esto sí es importante. Milei anunciaba cosas que iban a pasar, que pasaban, por ejemplo con la inflación. En determinado momento empezó a anunciar cosas que no pasaron. Vamos a esperar a que el dólar toque el piso de la banda y ahí compramos. Empezaron a vender en el techo de la banda. Vamos a controlar el dólar subiendo la tasa de interés a niveles exorbitantes. 75% en términos reales, es decir, 75% por encima de la inflación. Subieron la tasa a ese nivel y la gente salió a comprar más dólares, no menos, precisamente porque muchos piensan, si suben la tasa de manera delirante, algo están viendo que nosotros no vemos, me da miedo, compro dólares. Empezaron entonces las tensiones en el mercado de cambios, con un banco central que no se había preparado para eso, porque el presidente calculó que no iba a haber ese riesgo y por lo tanto ordenó no comprar reservas, como le había pedido el fondo. Incumplieron el acuerdo con el fondo en esa materia. Entonces, un banco central acosado por el mercado que le pide dólares y le compra dólares, con un gobierno que dice yo no voy a resignar esta cotización del dólar porque gano la elección si no se mueve el dólar y por lo tanto no se mueve la inflación. Y ahí ya llega la ola hasta los bonistas, que dicen no. Si el gobierno está dispuesto, como dijo Luis Caputo, el ministro de Economía, a gastar el último dólar para ganar las elecciones, no me van a pagar los bonos. Y ahí se disparó el riesgo país. Estamos hablando del 19 de septiembre, las vísperas de un desastre, de una catástrofe que vino a interrumpir Scott Bessent, el secretario del Tesoro, diciendo me hago cargo yo del gobierno argentino. Una especie de intervención, que el gobierno, con una narrativa fenomenal, inteligentísima, la presenta como respaldo. Pero en realidad lo que le vino a decir Trump a Milei es dame el volante que manejo yo. Entre otras cosas porque yo, Trump, no me puedo permitir un fracaso tuyo por el nivel de identificación que tenemos. Ahí entra Bessent en escena, ahí entra Trump en escena, y empieza un paisaje, una secuencia de rarezas internacionales o rarezas externas. Hace unos lunes usamos nosotros la palabra anomalía. Anomalía es algo es anómalo cuando se aparta de la regla o se aparta de las costumbres, de los usos habituales. Hemos naturalizado algunas rarezas, pero voy a mencionar una. El viernes pasado, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, es decir, el ministro de Economía de un país que está clausurado porque no se puede poner de acuerdo en su plan fiscal, en la aprobación del presupuesto, lo que en Estados Unidos se llama el shutdown. Alejandro viene de allá.
en medio de una turbulencia internacional llamativa producida por el propio Trump, modificando toda la política arancelaria, que hace que el empresariado internacional hoy no sabe cuánto gana o cuánto pierde si se mueve a nivel global porque no se sabe muy bien cuáles son los precios de compra y de venta de los productos. Es decir, Scott Bessent, que está metido en esas dos crisis, está tuiteando sobre el mercado del dólar en Buenos Aires. Es decir, está tuiteando sobre las pizarras de la calle San Martín. Y pasa como sin pena, como que no fuera una rareza. Pero lo que estamos viendo es que el enorme imán del mercado de cambios argentino que se tragó 40 ministros, ya lo está acosando a Bessent, que vende dólares para comprar pesos. Lo que plantea una curiosidad que me señaló hoy un amigo con mucha gracia. Milei venía a dolarizar la Argentina y está especificando Estados Unidos. Giró. ¿Esto por qué es interesante? Porque es una anomalía. Porque Bessent dice, estoy normalizando el mercado de cambios y todavía no logró normalizarlo. A ver, vamos a entendernos. Cuando Clinton anuncia el rescate de México en 1995 por el tequila, el anuncio frenó la crisis. Lo mismo que cuando George Bush, hijo, anunció la ayuda a Uruguay, un Uruguay contaminado por la crisis argentina en el año 2002. El anuncio frena la crisis. Acá, ni el anuncio ni la venta de dólares por parte de Bessent. Podríamos decirle a Bessent lo que Borges dice de Narciso Laprida en el célebre poema conjetural, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Ahora, esto abre un debate dentro de los Estados Unidos hoy. Una figura estelar del mundo contrario a Trump, de los opositores a Trump, del mundo demócrata, digamos, premio Nobel, Paul Krugman, escribe sobre la Argentina y dice, cuidado Bessent, plantea dos objeciones muy importantes. Hoy hay tres objeciones de los opositores a Trump por la política argentina de Trump. La primera es técnica y la plantea Krugman. En realidad, Krugman esgrime un argumento que se viene escuchando en la Argentina desde hace mucho tiempo. Krugman dice, cuidado Bessent porque usted está poniendo plata en un programa económico que no va a funcionar. Porque es un programa de estabilización basado en el atraso cambiario. Es un programa de estabilización basado en que el dólar sea barato y usted está apostando a eso, está alimentando ese error. Va a quedar enredado en el error. Esto le dice el premio Nobel Krugman a Bessent, que pasó su vida, según él dijo, 40 años manejando monedas. Es decir, es una discusión de primer nivel. Bessent fue uno de los protagonistas de la movida de George Soros, que era su jefe en aquel momento, en contra de la libra, que puso en el precipicio al Banco de Inglaterra. Digamos, estamos hablando de gente que entiende de esto. Por eso es más simpático todavía, o más raro, verlo tuitear sobre las pizarras de la calle San Martín. Entonces, primera objeción de Krugman a Bessent, cuidado porque usted está entrando por el aro de un error, que es un programa que pretende controlar la inflación por la vía del atraso del tipo de cambio, por la vía del control del precio del dólar. Y usted está alimentando ese error. Y para demostrarlo, muestra este gráfico. Dice, este es el momento de la primera intervención del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado del peso o en el mercado del dólar. Es decir, la primera operación del Tesoro de Bessent comprando pesos o vendiendo dólares. Y a partir de ese momento, el gobierno debe subir delirantemente de 80 a 160% la tasa de interés para que el precio del dólar, a pesar de la intervención del Tesoro, no se siga disparando. Es decir, Krugman se está burlando de Bessent, ya no de Bausilio, de Caputo o de Milei. Ahora hay otra objeción, que la hemos mencionado aquí, de Krugman a Bessent, y ya es una objeción moral. Dice, cuidado, y lo pone por escrito.
Primero lo escribió en el New York Times, después en Bloomberg. Krugman dice, cuidado porque acá me parece que hay un negocio personal además. Hay amigos suyos, Bessent, como el señor Robert Citrone o Citrone, que tenían posiciones en bonos argentinos muy importantes, con ganancias espectaculares el año pasado, que quedaron golpeados por la suba del riesgo país, pero que enterados de que usted va a intervenir, compraron bonos antes de que usted lo haga. Es decir, Krugman está señalando casi la existencia de un delito, probablemente sin casi, de filtración de información desde el Tesoro a amigos bonistas. Citrone es el líder de un fondo que se llama Discovery, maneja miles de millones de dólares, como acabamos de decir, hizo una renta enorme el año pasado, dicen que 48% de rentabilidad con los bonos argentinos, y es este señor, que llega a Buenos Aires el 14 de abril, el mismo día en que llega Scott Bessent porque se levantaba el cepo. ¿Con quién llega? Con este señor que es Leonardo Scaturice. Es decir, este es el mismo avión de las valijas. Y prácticamente la misma tripulación, porque acá tenemos a Laura Belén Arrieta, que es la que trajo las valijas. ¿Qué quiero decir? Empezamos a ver como un sistema de poder, por llamarlo de alguna manera, como vinculaciones donde lo público y lo privado se contamina bastante. Nosotros pasamos un video de Citrone hace más o menos 3 lunes diciendo a mí me gusta mucho influir sobre el gobierno argentino. Tan metidos estamos en el debate americano que en las manifestaciones que hay en contra de Trump aparece gente manifestando ya con el argumento argentino. Para la Argentina 40 billions. Para Estados Unidos no hay programa de salud. Es decir, hay un reclamo hoy en Estados Unidos contra el gobierno de Trump, acá está también, que fondeen el ACA, que es el programa, el Obamacare, el programa de salud heredado de Obama, y no a la Argentina, que la plata la pongan acá, porque se han disparado las primas del seguro de salud. Entonces dice que subsidien a los americanos y le subsidien la salud y no que subsidien a la Argentina. Trump se encuentra todo el tiempo con este problema. Y la última vez fue anoche, cuando le preguntan por el malestar de los chacareros, de los farmers norteamericanos que están enojados porque se les resuelve en alguna medida su situación a sus competidores de la Argentina. Y Trump contesta casi como un jefe de campaña del peronismo por los argumentos que da. Se vuelve cada vez más dudosa la ventaja que obtiene Milei de la amistad de Trump. Miren lo que contesta Trump. Question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are Argentina's fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. No lo están haciendo bien, se están muriendo bien. No es la mejor pintura para ir a las elecciones del domingo que viene. Algo parecido a lo que vimos en la reunión de Milei con Trump, ¿no? Una especie de menosprecio que probablemente venga de la reacción, o sea, esto es psicologismo, la reacción que tal vez produzca en Trump ver gente que se le subordina demasiado, porque con Zelensky pasó lo mismo. El otro día, conversando con Joaquín Morales Solá, Marcelo Longobardi hizo la comparación, dice, a Milei lo trató como a Zelensky, en ambos casos es una emboscada. Es una emboscada o una reacción.
de alguien que dice, la verdad que si me elogian tanto y se me subordinan tanto, no les tengo aprecio. Pero es una hipótesis disparatada a lo mejor. Ahora, lo importante es que la relación con Trump, el juego de Trump, el juego de Bessent, nos devuelve al problema originario. Trump dijo, pongo la plata si hay un oficialismo. Lo dijo de otra manera, dice, si no gana las elecciones Milei, no vamos a ser generosos con la Argentina. Salió el gobierno desesperado, empezando por el mago del Kremlin, por Santiago Caputo, a través de su cuenta de X, diciendo, está hablando del 2027. Como diciendo, se confundió, faltaba que dijeran, está viejo. Y Trump, a través de su cuenta Truth, de su red social, dice, no, estoy hablando de la elección de medio término, de la elección parlamentaria. Si la pierden, nos vamos. Claro, produjo un tembladeral. Bessent tuvo que salir a explicar, no, a ver, vamos a aclarar qué es perder y qué es ganar. Y terminó diciendo algo así como que alcanza con tener un tercio del Congreso para defender los vetos y eso ya es ganar. Bueno, ahora vamos a analizar esa posibilidad, después vamos a analizarlo también con Alejandro Katterberg, si alcanza con sostener los vetos o no. Pero antes vamos a mirar cómo está cayendo toda esta intervención del gobierno americano en la Argentina a través de una encuesta. No es una encuesta electoral, es decir, no está prohibida hoy. Están prohibidas las encuestas que se refieren a pronósticos electorales. Esta encuesta está hecha por la consultora Rubicon y es una encuesta de Rubicon Intel sobre el apoyo de Trump, los condicionamientos y las elecciones argentinas. ¿Sabías que Donald Trump dijo que el apoyo de Estados Unidos a Argentina depende de que Milei gane las elecciones de octubre? ¿Qué sentís al escuchar eso? Indignación, 31%, aprobación, 23,6%, preocupación, 23,5%, indiferencia, 10,8%, nada, 11%. Está bastante parejo. Sobre todo porque uno presume que preocupación se puede dividir entre indignación y aprobación. Veamos la que sigue. ¿Te parece legítimo que un país condicione ayuda económica al resultado de elecciones de otro país? Le parece legítimo al 39,4%. No le parece legítimo al 51%. Y el 9,6% dice, depende. ¿Cómo afecta esto la soberanía argentina? Mucho, 45,4%. Algo, 19,9%, poco, 7,7%, nada, 27,1%. Bueno, este es el paisaje de cómo caen estas intervenciones en un momento en que el gobierno americano se convirtió en un actor central de la vida electoral de la Argentina. Y en un actor muy positivo para el gobierno, con independencia de cuál sea este impacto sobre el mayor o menor sentimiento nacionalista que haya en la sociedad argentina, porque si no intervenía Bessent, probablemente Luis Caputo no hubiera llegado a las elecciones del próximo domingo, tal vez no hubiera llegado a hoy como ministro, por cómo venía la crisis cambiaria y sobre todo la crisis del mercado de bonos. Ahora, la idea de Bessent alcanza con que tengan un tercio del Congreso, es decir, que puedan resistir con los vetos, que no le armen 2 tercios en contra para insistir con leyes adversas al pensamiento y al programa del gobierno. ¿Es verdadera? Y no. El gobierno necesita sacar leyes, necesita tener capacidad de gestión, capacidad de reforma, no solamente resistir reformas que le hacen otros. Y para eso tiene que armar una mayoría. Daría la impresión de que está descartado totalmente que el gobierno pueda obtener la mayoría en el Congreso, no la va a obtener. Está descartado también que no tenga un tercio para resistir con los vetos. Ahora, si se aproxima mucho a ese piso del veto, queda un gobierno estéril, que va a complicar muchísimo la economía. Ahí hay que ver si Trump cumple con la palabra o no y se va.
Y ahí sí empieza otra película. Ahora, puede ser un gobierno que tenga una base parlamentaria sólida como para generar acuerdos y llegar a la mayoría. Y esos acuerdos son inevitablemente acuerdos que tiene que tejer con los gobernadores de provincia. Y esto es muy importante de entender. Por eso, Guillermo Francos, cuando se reunió por primera vez el jefe de gabinete con los gobernadores después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, lo trajo a Luis Caputo, al ministro de Economía. Porque esos acuerdos, desde que el mundo es mundo, se tejen, se sellan con plata. Si implican otra política fiscal. El gobierno va a tener que ceder un poco en su rigor con las provincias en materia fiscal, porque si no, no va a tener esa mayoría en el Congreso que le permita generar determinadas reformas. Entonces, hay una pregunta que es cómo se constituye ese oficialismo en el Congreso. Va a haber toda una discusión el domingo a la noche de cómo se cuentan los votos. Y los votos hay que contarlos de una sola manera, es evidente. Hacia dónde van los diputados de cada agrupación política. Entonces habrá que sumar ahí Fuerza Patria con peronismo de distintas provincias porque van a un solo bloque, que es el bloque, vamos a llamarlo así, kirchnerista. Y ahí veremos cuál es el panorama del oficialismo en el Congreso. Ahora, no alcanza con tener los legisladores. Ya está demostrado eso. ¿Cómo se demostró? Y el gobierno no tenía los legisladores y aprobó la ley Bases, que es como haber aprobado 70 leyes. Y después, tampoco, con los mismos legisladores empezó a perder leyes. ¿De qué depende? De cómo se arma esa mayoría. De cuál es la capacidad de gestión política del gobierno. De cómo puede negociar y atraer. Y esta es una discusión que se ha desatado dentro del oficialismo. ¿Por qué? Bueno, porque Guillermo Francos inició una negociación con Macri y esa negociación que inicia Guillermo Francos con Macri para atraer al PRO, al gobierno, no solamente al Congreso, produjo una reacción muy virulenta de Santiago Caputo. Con un método de Caputo muy, yo diría, simpático o risueño, que es que trae a un lobista americano contratado por Scaturice, por el mismo dueño del avión, que aparece en todas las películas, pero que lo presentan como un asesor de Trump. Se llama Barry Bennett, un audaz, que dice, Trump dice, nosotros, el gobierno americano, no está demostrado que demuestre que represente al gobierno, hasta ahora representa a Santiago Caputo. Presumiblemente le pagan el sueldo porque la consultora de Scaturice para la que trabaja Bennett está contratada por la CIDE que maneja Santiago Caputo. Es decir, un poco Memorias de Costa Pobre, aquel viejo sketch de Alberto Olmedo. Hubo una reunión, le presentaron a Bennett como si fuera un representante de Trump a los diputados de la oposición. A De Loredo, a Pichetto, a Ritondo, lo contamos el lunes pasado. Bueno, un gran malentendido que desata una interna dentro del gobierno, que incrementa una interna anterior, agrava una interna anterior, la interna de el mago del Kremlin, Santiago Caputo, contra los Menem, es decir, contra Karina Milei. Los amigos de Caputo y el propio Caputo, ¿qué sostienen? Llegamos a este punto y se nos destruyó la mayoría en el Congreso porque fuimos a la pelea con los gobernadores. Agredimos a nuestros aliados. Y los Menem, desde su rincón, al lado de, o detrás de las polleras de Karina Milei, dicen, nosotros. Pero ¿quién inventó la idea de mandriles para los economistas críticos? ¿Quién dijo que los gobernadores eran degenerados fiscales? ¿Desde qué cuenta de X se escribía no digamos lo suficiente a los periodistas? ¿Todo eso no viene de Caputo? ¿Quién es el jefe del Gordo Dan? Que tiene como única estrategia el insulto para constituir un oficialismo. Entonces empieza a haber toda una discusión interna respecto de quién es el responsable de esto que parece un oficialismo a la defensiva. Habrá que ver qué piensa Milei, nadie lo sabe, ni su hermana. Habrá que ver cuáles son las conversaciones que tenga Milei con Santiago Caputo, con Guillermo Francos, cómo rearma su gabinete si es que lo rearma, qué lugar le dan o no le dan al macrismo.
¿Qué pasa con algunos ministros como Gerardo Huerta, el canciller, que dice, si viene Caputo a manejar este gobierno, yo me voy? Es decir, hay un gran signo de interrogación importantísimo. ¿Por qué? Porque sin orden político en el órgano de gobierno, alrededor de Milei, no hay plata de Besen que alcance y no hay votos que alcancen en las urnas. Porque todo se puede dilapidar al día siguiente. ¿Por qué? Porque al final, lo que ordena la política, lo que hace que un diputado vote a favor o en contra, que un gobernador acuerde o no, que Trump se quede y ponga la plata o no la ponga, tiene que ver con una palabra: expectativas. La expectativa de poder y de éxito que genera el gobierno. Porque en la expectativa está cifrada lo que Julio María Sanguinetti, el expresidente del Uruguay, genialmente llama la institución invisible, la confianza. Eso es lo que se juega en estas elecciones del domingo que viene. Vamos a empezar Odisea dialogando con Alejandro Katterberg de todos estos temas. Después Pancho Olivera nos va a traer algo que dije recién al pasar, la pelea política por la interpretación de los resultados. Cómo contar los votos para que gane o pierda el gobierno. Daniel Vilota va a hablar de algo que todavía está muy cifrado, que no se entiende bien, la boleta única. Hay un gran cambio de sistema electoral que no sabemos si la gente asimila del todo. Hugo Aime, encuestador muy prestigioso, dice: el 25% de la gente que yo consulto no entiende la boleta única. Ani Parraguirre: ¿qué datos miran el gobierno y la oposición para saber cómo salió la elección? Participación, crecimiento o caída del peronismo y el tercio propio del gobierno en diputados, del que hablábamos recién. Camila Perochena nos trae un tema muy interesante. ¿Qué efecto tienen las elecciones de medio término sobre la segunda mitad de los gobiernos? Y van a ver que es absolutamente contraintuitivo. Hay gobiernos que arrasaron en las elecciones como la del domingo que viene y se hundieron, y otros que perdieron y revivieron después de haber perdido. Y quédese al whisky, porque Carola Gil nos trae algo relativo a un candidato muy importante. Es el candidato del gobierno en la provincia de Buenos Aires, después de la caída de Espert, que es Diego Santilli. El currículum académico de Diego Santilli con novedades que van a sorprender hasta el propio Santilli. Empezamos Odisea, vamos a hablar con Alejandro Katterberg.